Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Si estás aquí en repetición viendo todo lo que estamos compartiendo el día de hoy, vamos a empezar con un par de testimonios muy lindos. Vamos a darle la entrada a Meli, que se me había desaparecido un poquito, pero que aquí llegó ya con nuevas noticias. Así que Meli, adelante, el micrófono es tuyo. Compártenos qué tienes para el día de hoy, para nuestro Sea Academy, nuestra comunidad. Sí. Bueno, yo compartí a lo largo de este año contigo muchísimas experiencias, me has apoyado en todo el camino, pudiendo, sin poder, mensaje tras mensaje. Hoy me puse a escribir algo que de anoche me tenía bien inquieta y es mi evolución. A veces nos concentramos en una sola herida, pero no queremos ver la del pasado. Y pues, hoy me tocó a mí. Ayer fue el Día de los Padres, fue un poquito difícil. No quería ir a la iglesia, de hecho, por eso mismo. Sé que me iban a tocar el tema, iban a tocar en la llaguita, pero antes de ir me empecé a introspectar y a pensar por qué nuestros hijos tienen que cargar con nuestros traumas del pasado. O sea, mi niña está dañando a mis niñas y creo que no era justo, ni para ella ni para mí. So, empecé a escribir y me desahogué y encontré un punto de quiebre bien grande, que como papás quizás cometemos muchísimos errores, pero es válido remendarse y pues buscar las opciones para cambiar ese estilo de vida. Hoy le compartí algo, pues, bien, no quiero llorar. Tranquila, qué bonito. Hoy compartí algo muy hermoso con usted y sí sabía que esa herida me había marcado, pero no sabía cuánto. Y al abrir la Biblia de mi niña y ver eso ahí fue como que, o sea, se estaba escondiendo para poder expresar lo que ella sentía. Y no es justo. No es justo y pues desde hoy llevo ya varios meses trabajando en mí. Estuve unos meses muy duros. Literal terminé hasta en la calle. Ya gracias a Dios pues voy poco a poco. Adquiero un cuarto. En la iglesia me han apoyado, donde estoy perseverando me han apoyado muchísimo. Y todavía falta. Pero no quiero que esto se quede hasta aquí. Mi historia no, siempre se ha dicho, no es para yo quedármela. Mi historia es para poder ayudar a más personas. Claro, tú le das una resignificación a todo ese dolor que has tenido que pasar. Quizá las personas que están escuchando ahorita este video pues no entienden muy bien la historia, no entienden qué fue lo que pasó, pero aquí el mensaje que tú quieres traer es que sí se puede hacer un proceso de sanidad, sí se puede sacar adelante una herida, un trauma, sí se puede, o sea, quedarse en eso no hace parte de del proyecto de vida. Correcto. Y lo más lindo que acabas de decir, que me encanta, es nuestros hijos no tienen por qué cargar con las heridas de nuestros traumas del pasado. Eso es importantísimo porque nosotros como hijos venimos arrastrando las heridas de nuestras familias, venimos cargando nuestro árbol genealógico y creo que estamos en un proceso de despertar de conciencia del mundo donde realmente estamos en una etapa hermosísima. Y yo le decía a mi mamá ayer justamente que yo soy la generación, o nosotras que estamos aquí hermosas, somos esa generación como el sándwich. Estamos entre el pan del pasado y el pan del futuro. Y nosotras fuimos las que hicimos el cambio. Y la palabra de Dios lo dice, que aquel que voltea su mirada a Dios, pues serán bendecidas y sanadas hasta 1000 generaciones, así como nuestras generaciones pasadas nos traspasaron su ADN de dolores y de duelos y de maldiciones generacionales. Nosotras declaramos aquí que con ese sí que nosotros le hemos dado a transformar nuestra vida, podemos hacer un shift, se llama eso en inglés, cuando se te cambia el chip y ya definitivamente se borra completamente el ADN negativo, se borran las células madres negativas y se planta una nueva conciencia, se planta una bendición para todas nuestras generaciones. No es una ley de medallitas en el pecho voy colgando, caminando alto, volando alto. Millones
No es una ni 10 ni 100, como premios grabados en el alma, caminando, ando, volando alto, millones de vidas transformando, no siempre ha sido así. Vas con Dios, hasta que descubrí, voy con Dios, que yo soy tu voz. No es una ni 10 ni 100, medallitas en el Y ese es el pecho. trabajo que venimos haciendo, Meli. Yo te honro, me encanta verte tan animada, tan hermosa. Sé que has estado pasando por procesos muy dolorosos y cuando uno como coach, como mentor de vida, ve que no puede hacer más de lo que ciertas estructuras te permiten, sencillamente entregamos y le dejamos al Padre que Él sea el que haga el proceso. Y lo mismo me pasó con Liris. Liris, como estábamos hablando, es una alumna mía desde hace 12 años y quiero, Liris, que me cuentes, porque vive en Venezuela. Y ella venía de ese proceso de tener un proyecto de vida ya en la punta de la nariz y no poderlo realizar por el problema del país. O sea que todo era eh, externo a ella. Ella tenía todo Ujú. aquí interno, ya lo tenía todo acá, pero no lo lograba ver manifestado, no porque ella no quisiera, sino porque la situación afuera no se lo permitía. Y ya en este proceso de esa nueva luz que hay para nuestro hermano país de Venezuela, Liris, cuéntame qué ha pasado. Y yo estoy honradísima de tenerte de nuevo acá en mi academia y de tenerte dentro de nuestros proyectos de vida que vamos lanzándonos a ese sí, vamos para adelante. Claro, sí, absolutamente sí. Y quería hacer un paréntesis para Meli y todas las personas que están aquí en la audiencia de cómo yo llegué a María Carolina. Justamente en esos momentos de crisis de nuestro país, el turismo no estaba desarrollándose, no se podía viajar por muchos temas de comunicaciones, por temas de inseguridad, por temas de escasez y por muchos temas más. Yo empecé como a separarme de esa parte de turismo y empiezo por la búsqueda personal de qué hacer y con qué conectarme para encontrar mi paz interior. Entonces hice, como a mí me gusta bailar, como buena venezolana y latina como ustedes, entonces yo creé una danza terapia. Pero entonces yo como que puse en Instagram, no sé, en ese momento, un buscador de que necesitaba música para el alma. De hecho, se llamaba Danza Alma Terapia. Y me apareció María Carolina con su música sanadora. Entonces, bueno, llegué a María Carolina de esa forma, pero luego vi la oportunidad que me dio la propia María Carolina, con todo su amor y con toda su entrega, de entrenarme, de acompañarme, de apoyarme a yo encontrar algo que yo estaba buscando. Y le dije, bueno, es que yo sé mucho de turismo, pero ahora dejé el turismo y estoy en la parte espiritual, en la búsqueda del bienestar, de hacer las cosas con propósito, de ayudar a la gente, pero tengo muchos problemas por dentro. Fue cuando hice el programa Sí, hace 12 años, y María Carolina me acompañó en todo ese proceso de sanar heridas, traumas y que todavía siguen el proceso. Pero con esto les quiero decir que hace un año yo le toco la puerta otra vez, María Carolina, sí lo voy a hacer. Ese proyecto que tú me dijiste hace 10 años, que era combinar el turismo con lo que yo he logrado, con la espiritualidad, es turismo holístico, turismo de bienestar. Bueno, eso entonces, desde el año pasado, es el proyecto que estoy impulsando junto con otras personas, terapeutas, especialistas, pero siempre de la mano de Dios y de mi querida María Carolina. Y aquí en Venezuela, eso está, bueno, en auge. Imagínate, o sea, después de 12 años. Eso es lo que para mí vale la pena del trabajo que hago, porque es que la gente vende humo en que todo se agarra así, ¿no? De la noche a la mañana, que todo se consigue
como fast food, ¿no? Vas por la ventanilla, pagas un mínimo y consigues algo que en realidad no te hace bien. O sea, no es una cuestión que te diga que esta comida sea la más nutritiva. La comida verdaderamente nutritiva es aquella que se procesa, aquella que se digiere, aquella que se cogen los nutrientes y aquella que se saca lo que no sirve, que se le hace el metabolismo, la metabolización y que el organismo la evacúa de alguna manera, ¿no? Y de hecho, quiero darle la bienvenida, aquí acaba de conectarse Beatriz Cortés, vamos a darle la bienvenida a Beatriz, qué linda, ya se conecta desde México. Bienvenida, Beatriz. Bueno, estamos ya aquí hablando un poquito de nuestras experiencias. Cuéntanos a qué te dedicas, Beatriz. Yo soy maestra de primaria y también hago videos y hago cursos sobre cómo olvidar al ex. ¿Cómo olvidar al ex? Óigame. O sea que aquí ya tenemos a una Tenemos que hablar. ya tenemos una conexión. Qué rico. De hecho, esta comunidad es para eso, para que entre nosotras nos apoyemos en nuestros procesos de dolor y que podamos en cada una de nuestras herramientas y nuestros talentos y dones únicos, sellos como los dedos de la huella digital de la mano, así como yo les ayudo a ustedes a través del sonido, de la música para el alma, de la vibración y las frecuencias sonoras, pues cada una de ustedes tiene algo que aportar en nuestra comunidad y bueno, vamos a ir conectándonos. Yo a Beatriz la conocí hace muy poquito. Yo pertenezco a un grupo de empresarios y de emprendedores que están aprendiendo todo esto del marketing digital y cómo salir adelante en las redes y todo ese boroló que es bien complicado, que hay que seguir haciéndolo y que hay que hacerlo para poder llevar nuestros mensajes al mundo. Y hablé acerca de cómo dentro de mis procesos de proyecto de vida, pues he tenido la fortuna de ayudar en los duelos. Me he vuelto especialista como en ayudar a llevar acompañar a la gente en esos dolores que no necesariamente tienen que ser de muerte, ¿no? Y pues con Beatriz estamos empezando un proceso juntas, así que bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Y bueno, chicas, por recomendación de alguien del grupo, regularmente yo lo que hacía era dar la clase del tema del día de hoy y después hacía una meditación. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué mood están ustedes hoy? ¿Quieren empezar con la meditación para que pongamos el sistema nervioso central en modo de relaxing? ¿O quieren entrar de una a la clase que les tengo preparada y dejamos la meditación para el final? Colóquenme ahí en el chat cómo lo quieren. Vamos, vamos, vamos. A ver, o abran los micrófonos y me dicen. Y mientras tanto yo voy Al final. Al final quieren la meditación. ¿Qué dice Liris? Igual la vamos a tener, igual la vamos a tener. Bueno, ¿se apuntan entonces a que la hagamos al final? Sí, la Bueno, clase cerramos con esa bella energía de la introspección. ok, perfecto. Vamos a hablar sobre perfiles de personalidad. El perfil de personalidad es una herramienta que a mí me ayudó muchísimo a entenderme y a entender mis 4 hijos. Yo tengo 4 hijos y ustedes saben que como madres siempre cada dedo de la mano es diferente y cada hijo es diferente. Entonces yo a través de esta maravillosa herramienta que conocí hace más o menos como en el 2011 más o menos, y saqué una certificación, pues pude tener las herramientas para poder sacar adelante a mis 4 temperamentos sin volverme loca en el intento. Así que si tú tienes hijos o tienes un esposo con un carácter y una personalidad diferente, te vas a dar cuenta la razón de ser de esta clase. Y pues esta clase realmente tiene 2 propósitos. Uno es poder entendernos desde nuestro ser real. Quiénes somos realmente y que podamos entender que como seres humanos
Nosotros somos árboles que damos fruto y esos frutos no es para comernos nosotros mismos, no nos lo comemos nosotros mismos, es para aportarle a alguien más. Entonces, ahí es donde toma significado todo nuestro dolor, que esas raíces tan profundas, toda esa historia que tenemos, ese tallo que se formó, que a veces se forma un poco torcido y chueco, esas ramas que muchas veces se parten y vuelven y salen, esas flores y esas hojas que tienen seasons, que tienen temporadas en que se caen y vuelven y nacen, pues realmente así es nuestro proyecto de vida, pero que al final el significado real es para qué venimos aquí. No es solamente quién soy, como empieza mi clase, pero también como ¿para qué estoy aquí? El instituto en el cual yo me especialicé se llama el SOAR Global Institute. Soy certificada practitioner y a través de esta metodología pues me doy la fortuna de trabajar cada caso en particular, ya sea de duelo, ya sea de proyecto de vida, ya sea sanidad interior, que es el tema que más me gusta, pues lo trabajo a través de tu personalidad, porque cada uno es diferente. Yo no puedo pretender que un mismo método le funcione a todo el mundo por igual. Y eso es lo que a mí me gusta del perfil de personalidad, descubrir por qué mi personalidad reacciona ante una misma circunstancia, reacciona diferente. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay un terremoto y en ese terremoto, dependiendo de tu perfil de personalidad, tú puedes tener un infarto al instante, porque te moriste no por el terremoto, sino por cómo reaccionaste al terremoto, o puedes tener el liderazgo y decir, nos vamos a cubrir, nos vamos a proteger, nos vamos a poner debajo de un marco o en un triángulo y en ese momento salvas vidas y te conviertes en una persona que sacó adelante la desgracia y que su personalidad le permitió volverse el héroe de esa historia porque pudo regular su sistema nervioso central y su reacción al mismo evento fue sencillamente afrontarlo. Hay otras personas que se paralizan, que se quedan paralizadas con el miedo y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, como que a una misma cosa llega alguien y pum, le da una cachetada para poder que reaccione y actúe, ¿no? Y mucha gente pierde la vida en este tipo de acontecimientos y desgracias precisamente por la reacción que tienen dentro de. Y cuando hablamos de muertes, cuando hablamos de divorcios, cuando hablamos de problemas como lo que vivió Venezuela, pues hay que tener esa capacidad de resiliencia y hay que entender que nosotros tenemos que manejar cómo reaccionamos. No podemos cambiar parte de nuestra personalidad y ahorita viene eso. Pero sí podemos cambiar la manera en cómo reaccionamos y aprender sistemas de regulación de nuestras reacciones. Entonces, lo primero que quiero que entendamos del perfil de personalidad, el perfil de personalidad yo lo veo como un todo, ¿ok? Como algo global. Pero dentro de ese perfil de personalidad hay una triada, hay un triángulo que necesitamos conocer y reconocer. Número 1, el temperamento. El temperamento es ese sello con el que Dios te creó. Es esa huella única con la que Dios te mandó a vivir esta vida. Y ustedes, me imagino, aquellas personas que son madres, que tenemos la fortuna de ser madres, pueden entender que cada embarazo fue completamente diferente y que cada embarazo es como el reflejo de la personalidad que el bebé vino a traer. Hay bebés que son calmaditos y el embarazo fue calmado. Hay bebés que son hiperactivos y el embarazo fue terrible porque estuvimos vomitando todo el tiempo. Hay embarazos que fueron más intensos que otros emocionalmente y el hijo nació intenso emocionalmente. O sea, como que cada embarazo reflejó ese temperamento que ya venía dentro del ADN de nuestro bebé. El carácter es aquello que tú le enseñas a tu hijo que no venía en ese temperamento. El carácter es la parte educativa, es aquello que el bebé empieza a absorber de la mamá, es aquello que empieza a absorber del papá, es aquello que empieza a aprender de la familia.
Y por eso es que se transmiten los sistemas de creencias a través de la formación del carácter. ¿Por qué? Porque muchos padres quieren que los hijos sean de tal manera, sin tener en cuenta que han venido con un temperamento específico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un temperamento muy pasivo, muy de paz, y soy una persona introvertida, una persona muy tímida, mi papá y mi mamá quieren que yo sea, mejor dicho, que salga, que sea extrovertida, que baile, que cante, y al niño no le gusta eso. Pero de pronto el papá y la mamá le dan tanto y le enseñan tanto hasta que le sacan una parte de la personalidad que no venía en el paquete del temperamento. Entonces, entre ese temperamento y ese carácter que tenemos al momento de crecer y educarnos, al final, ya cuando somos adultos, elegimos qué personalidad tenemos y empezamos a funcionar con algo que yo le llamo las máscaras. Es decir, yo me voy poniendo una personalidad dependiendo de donde yo me esté interactuando, de lo que yo esté necesitando en ese momento o del ambiente en el que yo me estoy desenvolviendo. Entonces, por eso, por ejemplo, un doctor nunca nació siendo doctor. Puede que su temperamento sea servicial y el carácter se formó de que tuvo la educación de convertirse en doctor. Y después se pone la bata y tiene un estilo de comportamiento donde todo el mundo lo reconoce como un doctor. Ahí es donde nacen las etiquetas, que nosotros no nacemos con etiquetas. Las formamos y las adquirimos en la medida en que nos vamos desarrollando, bien sea bien o mal. ¿Ok? Entonces, en esa base, en ese contexto de lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad, se forma lo que es el perfil de personalidad. Ahí es donde yo empiezo a ser un complemento de todo eso. Pero la mayoría de las personas perdemos la esencia, o sea, como capas de una cebolla. Nos vamos envolviendo tanto en el carácter que nos van formando y vamos poniéndonos tantas máscaras que al final terminamos perdiendo la esencia. Y por eso es que el ser humano vive tan perdido en su identidad, vive tan perdido en su propósito de vida, porque no sabe ni siquiera para qué fue creado por Dios. Entonces agarramos vehículos que nos ayudan a sobrevivir, pero no a vivir la existencia a la que venimos planeados para hacer. Entonces empezamos a hacer cosas para tener cosas, pero en lo que menos nos enfocamos es en el ser. Y nosotros en el jamón del sándwich nos ha tocado ese despertar de conciencia. Hay que regresar a ser. Hay que volver al principio. Hay que entendernos desde la creación y quién nos creó. Y en esa esencia del ser podemos empezar a rehacer lo que hacíamos antes y podemos continuar en tener lo que antes no teníamos, que era como un proyecto de vida alineado con quien realmente somos, no con lo que nos dijeron que teníamos que hacer. ¿Make sense? ¿Vamos claras hasta ahí? Me tomo una pausa en este momento para decirte, amigo, amiga del camino, que si tú estás en un proceso de sanidad interior, desarrollando tu proyecto de vida y necesitas superar un duelo, superar tus miedos, superarte a ti mismo, a ti misma, aprender a perdonarte, aprender a perdonar quizá la historia de lo que ha pasado y poder ver tu vida desde un punto de vista con esperanza, con fe, con optimismo, pues únete a nuestra comunidad, sí, donde tu sí es tu sanidad interior, tu ser integral, a través de la integración de sonidos de tu voz interior, de la voz de Dios conectada a la voz de tu alma. Soy María Carolina Elván y aquí te dejo el link de acceso para que te unas a nuestra comunidad. Vamos a tener lunes
de proyectos de vida, donde cada lunes es una clase magistral completa y el último domingo de cada mes vas a tener una sesión grupal maravillosa de sonidos sanadores, donde a través de procesos terapéuticos con la música, el canto, el coaching de transformación y mucha oración basados en principios y nuestra fe, creyendo que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a sanar, pues esta comunidad te da la más cordial bienvenida. Entonces, vamos a empezar a hablar de los cuadrantes, así como nosotros tenemos las 4 estaciones, verano, invierno, otoño, primavera, right? Así como en muchas partes del mundo tenemos esas 4, como tenemos las 4 razas principales, blanca, india, negra y asiática, que son las 4 bases y luego se mezclan y de ahí viene que el mestizo, que el mulato, que las otras que se combinan. Vamos a hablar de los 4 principales estilos de perfil de personalidad. No quiere decir que sea uno exclusivo, tú puedes tener uno dominante y puedes tener uno que se combine y puede ser uno tu temperamento, pero el otro puede ser tu carácter y el otro puede ser tu máscara. ¿Ya? Entonces aquí el chic del asunto es poder identificarte. ¿Cuál es esa esencia de tu perfil de personalidad y cuál es, dependiendo de los lugares donde creciste o donde te mueves ahora, si son reales o no? Y ya les voy a explicar. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay personas que son racionales, personas que son muy lógicas y hay personas que son emocionales, personas que somos bastante sensibles al dolor humano o a la parte del ser humano. Por eso ustedes ven que hay personas que son muy matemáticas y hay otras personas que son muy humanitarias. Hay personas que van mucho por las carreras de ingeniería, física, química y todo esto, y hay otras personas que van por el servicio humanitario, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestro temperamento y nuestro perfil de personalidad. Hay personas que son introvertidas y en el otro lado, pues lógicamente están las personas que son extrovertidas. Introvertidas son las personas calladas, las personas que guardan las cosas, que las procesan internamente. Y hay personas extrovertidas que son todo para afuera, outdoor, ¿no? Hay personas que comen calladas y que les gusta procesar sus emociones internamente y hay otras que necesitan llamar a la vecina, al amigo, a la mejor amiga y hablar y hablar y hablar y hablar y buscar socialmente cómo saco lo que tengo de adentro, ¿vale? ¿Es bueno o es malo? No. ¿Es mejor ser racional que emocional? No. ¿Es mejor una persona introvertida que una extrovertida? No. Si Dios te creó a ti, de alguna manera eso tiene una razón de ser. Y la lucha y la pelea constante que tenemos los seres humanos es que si somos racionales, ¿por qué no somos más emocionales? Si somos introvertidos, ¿por qué no somos más extrovertidos? Y si es extrovertido, ¿que por qué no se queda callado? Y estamos en esa lucha de querer que todo el mundo sea igual. Y por eso no nos entendemos, por eso no tenemos una comunicación asertiva, porque no nos respetamos desde nuestras esencias de quienes somos según lo que Dios nos creó. Entonces, en este mundo tan competitivo, todos queremos ser como alguien muy racional. Todos queremos ser muy extrovertidos como, no, perdón, pero esa persona racional necesita un polo emocional, alguien que lo sensibilice. Y esa persona extrovertida necesita a alguien introvertido que haga y ejecute cosas que el extrovertido no es capaz de hacer. Entonces, al final, no se trata de que todos seamos iguales, se trata de reconocer nuestras habilidades para complementarnos. Por eso los teamworks funcionan tan bien, por eso los equipos funcionan tan bien. En un equipo de fútbol, ahora que estamos en el mundial, el que mete el gol es el que se lleva, es como el extrovertido que se lleva el extrovertido es el que se lleva el aplauso, el que mete el gol, pero detrás de ese gol hubo una cantidad de gente adentro de la cancha que hizo las jugadas histriónicas para que ese goleador hiciera el gol. Entonces, por eso en el equipo no se gana o no gana el que metió el gol, gana el equipo.
Y así funcionan los sistemas de un país, así funcionan los sistemas, bueno, sería lo ideal. Así funcionarían idealmente los sistemas de un país de gobierno, así funcionarían una empresa y así funciona la empresa más hermosa que es la familia. Pero yo cometí como madre el error de querer educar a mis 4 hijos de la misma manera a los 4. La disciplina era igual para todos y el que no la llevara llevaba el chancletazo. Bueno, si hubo uno que no quería esa disciplina, era por algo, porque su esencia y su personalidad era diferente. Era más sensible, era más hiperactivo, sí. Entonces yo tuve que crear sistemas de crianza para cada una de las personalidades de mis hijos, sin dejar de ser yo la mamá y la autoridad. Bien, entonces ahora vamos a empezar a unir. Las personas racionales extrovertidas, o sea, cuando tú unes estos cuadrantes, estás dando como resultado una persona dominante colérica, así se llama en la parte del perfil de personalidad. Dominante colérica es una persona líder, una persona que tiene las ideas y va directo a la meta, o sea, es como ese que tira el arco a la flecha y ¡fum! Para el centro. No se pone a pensar quién tiene alrededor, no se pone a pensar qué necesita, sino que va directo a ejecutar y a lograr esa meta. Y muchas veces esas personas dominantes coléricas se llevan por delante sin emoción a nadie. Entonces, a todo el mundo. Entonces, cada temperamento, cada perfil de personalidad tiene su lado amable, su lado positivo, pero también tiene su lado débil y su lado de que fortalecer. Porque el dominante colérico es el líder, es el que saca adelante un país, es el que dice, ahora vamos a trabajar todos por esta causa y vamos a hacerle y vamos a ir y todo el mundo lo sigue. Pero también puede ser una persona que haga mucho daño. Porque si una ideología trabada, una ideología que no tenga que ver con ayuda al pueblo, como pasó en nuestro querido Venezuela, pues sencillamente se lleva por delante a todo el mundo porque lo que quiere es egocéntricamente tener el poder. ¿Vale? Entonces estos personajes como Hitler, por ejemplo, fue un dominante colérico que todo el mundo lo seguía por su capacidad de liderazgo. Pero si él hubiese usado esa capacidad de liderazgo para otra forma, para otro propósito, adivinen qué hubiera pasado. El mundo hubiese sido otra historia, ¿right? Voy por ejemplo, a la Biblia. Saulo de Tarso fue un perseguidor de los cristianos. Él era un dominante colérico. Mataba lo que fuera. Hasta que fue tocado por la varita mágica de Dios. Y todo su liderazgo se convirtió en el líder de los apóstoles. Se convirtió en Pablo. ¿Vale? Entonces, cuando mi lado oscuro, cuando mi parte débil, yo la pongo al servicio de Dios, puede ser algo maravilloso, pero lo tengo que descubrir basado en la voluntad de Dios y para que Dios me creó así. No significa que los coléricos dominantes tengan que ser borrados del planeta. Tienen que ser tocados por la divina esencia de Dios para poder ejercer su liderazgo para el beneficio del mundo. Bien, vamos entonces al segundo cuadrante, las personas extrovertidas emocionales. Estas personas son líderes pero en otra forma. No son líderes que tienen que ir a la meta. O no son líderes que solamente van por un propósito o un ideal. Son líderes que llevan gente con ellos mismos. Son como la abeja madre y todas las demás abejas se le pegan. Tienen una miel y venden lo que sea. Te venden ideas sobre todo. Son excelentes comunicadores, vendedores, son excelentes para socializar. O sea, todo, ¿por qué? Porque al ser emocional tienen la capacidad de ser sensibles, empatizar y conectar con la gente de manera fácil e histriónica. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas personas en su lado débil
pueden tener mucho de que la vida es un carnaval, que ellos son el centro del universo cuando llegan, no importa si es a otra hora, la fiesta comienza cuando ellos llegan, ellos son el centro de la fiesta y si no se les pone cuidado, pues hacen berrinches y esas personas tienen tendencia a perderse en adicciones porque les gusta el placer, les encanta estar felices a toda costa. Esas personas tienen la tendencia a ser muy bipolares emocionalmente y a perderse en adicciones. ¿Ok? Entonces, estas personas se les llama, en nuestra sabiduría del coaching, se les llama sanguíneos o extrovertidos. Estas personas tienen tendencia a hacer muy buenos empatías con los dominantes coléricos. El dominante colérico, como no tiene la capacidad emocional de empatizar, siempre necesita el extrovertido que le traiga a la gente. Es decir, el dominante siembra la idea y va por la meta, pero el extrovertido es el que consigue la gente para que esa meta se cumpla. Entonces, por eso en una empresa está el gerente y está el que vende, el de marketing, el vendedor. El gerente nunca es el que vende, el gerente es el que gerencia, el que administra, el que pone el liderazgo, pero el extrovertido es el que va y trae a la gente para que seamos prósperos. Bien. Vamos entonces a mirar el tercer cuadrante, que son las personas racionales introvertidas. Estas personas se le llaman analíticos o melancólicos. La persona introvertida, analítica, melancólica es la persona que puede estar sentado 8 horas en un computador desarrollando un software. Tú nunca vas a ver un dominante colérico sentado desarrollando nada. El dominante dice, yo quiero un software y busca al analítico que le haga el software y paga. El analítico es el cabeza, el que tiene la inteligencia de construir, es el arquitecto de los proyectos y es el que tiene la capacidad de ejecutar cada cosa minuciosamente porque es perfeccionista. Tiene una capacidad de oler, de olfatear, de escanear, de mirar y de tener radiografía de todo el mundo, pero en silencio. Y el analítico melancólico suele ser muy usado por el dominante colérico y a veces abusado. El que hace el dinero es el dominante y el que le hace el dinero es el melancólico, ¿no? Entonces esas personas analíticas melancólicas, como son tan proactivas en realizar un proyecto, en llevarlo a la ejecución, en su lado débil pueden ser tienen tendencia a ser depresivos porque son muy aislados, porque son muy solitarios, porque son muy inteligentes y su coeficiente intelectual no entiende muchas cosas de afuera. Entonces, los genios tienen tendencia a ser analíticos melancólicos. Los músicos compositores tenemos tendencia a ser analíticos melancólicos porque nos inspiramos, recibimos la gracia divina y componemos, pero no sabemos cómo sacar al mundo eso extrovertidamente. ¿Vale? Bien. Vamos al cuarto cuadrante, que son los introvertidos emocionales. Se les llama paciente o flemático. Esas personas son todo por la paz. Lo único que les interesa es que todo el mundo esté bien y en santa paz. A ellos no les importa cumplir metas, a ellos les importa que todos estemos felices. Así no se cumplan las metas. Al paciente sanguíneo flemático no le interesa estar con un montón de gente, le interesa que cada una de las personas que tiene a su alrededor esté bien. Y tiene tendencia a ser muy servicial, tanto que se olvida de sí mismo. Y se entrega y es el customer service de todo el mundo. Es el que hace los tés, los tintos, el que barre, el que plancha, el que trapea. Y el dominante colérico en el lado oscuro, en el lado negativo, que tiene tendencia a ser muy narcisista, usa el paciente flemático.
y el paciente flemático es la víctima más fácil del dominante colérico. Tú ves todos estos narcisistas que hoy en día ya están sacados a la luz, que antes no se hablaba de eso ni se diagnosticaba el narcisismo, la mayoría tienen parejas flemáticas que les aguantan lo que sea. Y en el lado negativo del flemático paciente es que como aguanta tanto y se traga todo, adivinen qué, se hace daño a sí mismo. Porque es como una bomba de tiempo. No quiere decir que ser flemático paciente y que va todo por la paz, no quiere decir que no esté sintiendo, que no le esté doliendo. Está tragándose su dolor y lo puede somatizar. Somatizar tiene algún problema mental de depresión, ansiedad, o puede empezar a presentar desarreglos en la comida, o puede presentar, qué sé yo, intentos de suicidio o ideas de suicidio, porque tienen tendencia a estar siempre tragándose todo. Entonces, dentro de las combinaciones de perfiles de personalidad, cuando tú tienes una persona que es dominante colérica y extrovertida sanguínea, tienes un 2% de la humanidad. Son unas bombas atómicas estos personajes que tienen estas dos, o sea que no tienen como el punto de balance o equilibrio. Por ejemplo, yo en ciertas áreas de mi vida soy líder, soy dominante. En la parte profesional me gusta ser dominante, pero en mi parte de desarrollo yo soy melancólica. En mi parte introvertida yo no estoy socializando ni estoy liderando nada. Yo estoy aquí en mi casa con mi familia feliz y soy muy paciente flemática porque me gusta estar tranquila, no me gusta el bochinche, no me gusta la... Entonces, si ven, dependiendo de si es tu entorno, puedes tener un tipo de perfil de personalidad, pero si es tu trabajo es otro, y si es tu familia es otro, y si eres tú con Dios es otra cosa. Por eso uno ve que tanta gente va a la calle y es así, o sea, tienen una personalidad, pero cuando llegan a la casa son otras. Mi mamá decía, es que es luz en la calle y oscuridad en la casa. Bueno, porque en la casa le conocen la verdadera personalidad. En la calle tiene las máscaras, porque no le conviene que le conozcan la personalidad. Entonces, basado en eso, fíjense cómo la forma de relacionarnos cambia dependiendo de los ambientes, dependiendo de dónde nos desarrollemos y qué estemos desarrollando. Entonces, para reforzar, dominante colérico, líder, emprendedor, gerente, mantiene el control, el poder, desarrolla proyectos, cumple metas, objetivos y sobre todo busca el éxito. El éxito, el éxito, el éxito. Beatriz Coral Muyáez es colérica dominante. O sea, no hay cómo decir que esta mujer no sea colérica dominante. Es el típico perfil de la mujer colérica dominante con extrovertida. Porque atrae gente como loca. Líder en comunicación, líder en... Dime. Sí, es verdad, wow. Líder en ventas, líder en relaciones públicas, atrae a la gente, es el centro de atracción y todo se mueve alrededor de ella. Por eso, pero ella habla de su historia, de cuando estaba en su lado negativo, que era alcohólica, bulímica, no sé qué, o sea, tiene una historia de su parte oscura dominada por su parte débil, por todas las debilidades. Y esa combinación de ese temperamento de ella la logró dominar a través del coaching y a través de todo su proceso personal, su desarrollo personal, y ahora es una tremenda líder que ayuda a cantidad de personas a que saquen lo mejor de ellos en sus proyectos de vida y en sus negocios. Si ves el punto de encuentro ahí. Un analítico melancólico, flemático, es Ismael Cala. Pero resulta que nuestro Ismael Cala tiene un compañero de vida que es un tremendo extrovertido
gerente, líder, que lo ha puesto, bueno, él también tiene una parte de liderazgo muy grande, pero le ha balanceado y han hecho ese complemento y ahí está el boom del éxito de los dos. Se han complementado. Yo creo que Ismael Cala solo no sería quien es sin esa otra parte del liderazgo y del marketing y del extrovertido que tiene. ¿Sí ven? Entonces, nosotros, bueno, el analítico es el administrador, el de las finanzas, el de la contabilidad, el de crear proyectos y desarrollarlos, el supervisor de los recursos, el calculador, el perfeccionista y el creativo, es el que tiene el don de la creatividad. En todo equipo donde haya creatividad se requiere un analítico melancólico, supremamente importante. Y lo que menos le importa al analítico es que su nombre sea dicho adelante. No le importa figurar, no es su ego, es simplemente quiero crear y quiero que mis creaciones sean en servicio de alguien más. Y el paciente flemático es mediador, conciliador, prestante de servicios, trabaja más que nadie, hace los trabajos que nadie más hace la calidad que el producto, la calidad de la atención al cliente sea lo mejor. Esto póngamelo en una familia. Yo tengo un hijo, una hija que es dominante, colérica, con extrovertida y me toca. O sea, me toca. Siempre estar en la mitad de flemática paciente para controlarla con los hermanos. Porque ella lleva por delante a todos los hermanos. Tanto así que tengo un hijo, bueno, porque está vivo, gracias a Dios, que es melancólico, artista, y tuvo que separarse de la familia, ir a formar su propio proyecto de vida para que la sombra de la hermana no lo siguiera opacando. Porque nunca pudieron hacer un complemento. Ella no lo deja por su perfil de personalidad. ¿Y ella tiene la culpa? No, ella es así. Y la otra le toca moderar y así. Y mi nieto, o sea, para mí es hermoso esto, porque ver a cada uno de mis frutos, verlos en sus diferentes formas de ser, verlos en su desarrollo. Y esto, claro, esto yo lo estudié en el 2011, me gradué en el 2012 o 13. Y ellos estaban muy chiquititos. Entonces yo logré ponerlos a todos, a cada uno, en su propio perfil de personalidad, sacarle lo mejor de cada uno sin pretender que todos fueran iguales y sin tener expectativas como esos padres que quieren que sus hijos sean tal cosa. No, nosotros los dejamos ser a ellos lo que son. Y son súper exitosos todos. Mis 4 hijos, mi hija mayor es una intérprete, ayuda a todas las personas en este momento que están pasando por problemas de inmigración y aparte de eso es cantante del Ministerio de Música de su iglesia. Tiene un ministerio bellísimo. Mi otra hija es la dominante esta que les digo que es un cohete que vuela con los motores apagados. Está en Disney, trabaja para los hoteles y es cantante y es socióloga y tiene la política y bueno, es un personaje que no se agarra con el rayo de una cola. Mi otro hijo está en Broadway en este momento desarrollando su talento artístico y el chiquito, el más hiperactivo, el que no se quedaba quieto por nada del mundo, hoy en día está en tiene 14 años, está en un preprofesional de un team de soccer, de fútbol. Entonces, el hecho de yo tener estas herramientas me permitió a mí dejarlos ser, sin yo implantarles nada de lo que yo quería. Nunca les enseñé una nota musical. Y todos salieron con el talento y lo fueron desarrollando cada uno en lo que querían ser. Y mis 2 nietos hoy en día están estudiando, están haciendo sus pinitos de música, ¿ven? Entonces, no se trataba de yo transmitirles mi herencia y mi legado porque yo quiero que mis hijos aprendan, por modelaje. Fue por modelaje, fue por decir, yo soy esto, yo descubrí que yo soy esto y yo soy lo que soy, y dentro de lo que yo soy ellos vieron que podían desarrollar sus áreas. No son perfectos, no tengo la familia perfecta, no son mis hijos pero me siento muy orgullosa de que por lo menos son seres humanos reales. No son hechura de un externo que los vuelve como máquinas de
de hacer dinero o de crear, no sé, o ¿cómo se dice? Bueno, que los esclaviza a hacer de una manera. Ellos son seres que les gusta ser seres humanos con sus otras personas. Y uno ve la diferencia, ¿no? Uno ve la diferencia entre hoy en día los hijos adoctrinados por padres, pero también ve la diferencia entre los adoctrinados por la sociedad y los adictados a desconectarse de su esencia. Bien, cuéntenme, voy a abrir micrófonos. ¿Qué les pareció le veo la cara? ¿Qué les pareció la clase? ¿Le volaron? ¿Les voló la barda? Cuéntenme. Bueno, yo estaba así como en una película de suspenso. ¿Cuál seré yo? ¿Cuál será mi hija? Toda una película. De verdad que espectacular todo este conocimiento. Me encantaría profundizar más en esa herramienta para mí misma y para mi familia y por supuesto para mis clientes. Yo digo que yo soy como que la paciente flemática, ¿verdad? Sí, tú eres Esa, muy paciente. esa fotico que pusiste ahí abrazando a los demás, puro amor, pura paz, claro. Sin embargo, en todo eso yo decía, bueno, debe haber como que buscar el equilibrio y eso es lo que he aprendido con todos mis procesos personales a no, Exactamente. no a- de hecho, lo pongo en práctica. Hoy yo iba por la calle y quería ayudar no sé a cuántos. Y yo misma hay que, Liris, sigue enfocada para dónde vas y deja lo demás. Bueno, de hecho, los flemáticos pacientes tienen tendencia a creerse salvadores del mundo, ¿no? Exacto. Entonces, esos salvadores del mundo tienen que aprender a salvarse así primero, porque cuando tú vas en un avión, lo primero que te dicen es pongas el oxígeno usted y después ayude al que está al lado. Tú no puedes dar algo que no tienes primero para ti. Y ese es uno de los aprendizajes más fuertes que tiene el flemático por hacer en esta existencia, si le tocó ese perfil de personalidad. Aprender a decir que no, aprender a poner límites, aprender a perdonar porque guarda todo y entonces se guarda el resentimiento y a veces se vuelve como vengativo intenso adentro. No es tanto como que yo le quiero hacer daño a alguien afuera, sino que me como la rabia, me como el resentimiento y ese resentimiento me carcomes a mí, ¿no? O sea, es tanto por aprender, pero es lindo poder. Beatriz se está riendo, creo que igual. No sé, Beatriz, ábreme el micrófono, ¿cómo te identificas? Igual flemática, porque me trago todo. No puede ser Y todo, no. En vez de expresar lo que tengo que decir, mejor me lo trago y es más, ni yo misma me lo expreso. qué Y linda. Gracias por tu humildad y tu honestidad. Y lo bonito de esto es poder entender que hay cosas de nuestro temperamento que no la vamos a cambiar, porque es esencia. Dios no quiere cambiar que seas servicial. Dios no quiere cambiar que tú seas una persona humana. Pero también necesita que forjes un carácter, que aprendas a poner límites, que aprendas a comunicarte asertivamente. Entonces, así como forjamos un carácter que nos impusieron nuestros educadores, nos podemos forjar un carácter que nos ayude a complementar esa tarea que venimos a hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un tiempo en que era colérica. O sea, yo era una cosa que era como el demonio adentro. Y mi mamá me decía, es que yo no entiendo dónde salió usted con ese temperamento si cuando usted era chiquita yo la ponía ahí y usted no decía ni mu. Usted era una niña que se la colocábamos ahí y no decía ni una mala palabra, no era agresiva. O sea, ¿de dónde le salió a usted ese demonio que tiene adentro? Fue una forma de defenderme del narcisista con el que yo vivía. Entonces aprendí, me monté en un vehículo negativo, que fue el de la agresividad, para poder sobrevivir a una violencia mental y emocional.
Pero después cuando mi mamá me dijo esas palabras y empecé a estudiar todo eso, yo decía, yo tengo que ser paciente, porque mi mamá decía que de chiquita yo era así, quiere decir que este es mi verdadero temperamento. Pero Dios, ¿qué necesitaba? No irme al extremo de volverme un demonio, pero llegar a un punto de balance donde pudiera expresarme, comunicarme, tener mis límites, aprender a decir que no y al mismo tiempo usar toda esa capacidad de ser mediadora, de ser conciliadora entre los hijos que venían, que me iban a sacar canas blancas y aquí las tengo todas. ¿Vale? Entonces que es lindo aprender a reconstruirte, a reconocer tu esencia, pero a decir, ahorita tengo la conciencia de construir en mí aquello que me hace falta complementar. Y Meli, no te creas que te voy a dejar callada, tú me vas a hablar de tu personalidad. Cuéntanos, ¿cómo te fue a ti? Am, Igual, yo estoy pendiente de todo el mundo. Yo quiero que todo esté bien, todo el mundo está bien, aunque yo tenga el alma en pedazos, pero yo tengo que hacer sonreír a la persona. Y me lastima mucho. Eso sí me... Claro. Tenemos esa, eso se le llama en inglés ser pleasant, ser complacientes de todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo esté bien y todo el mundo esté feliz, así yo sea la sacrificada. Entonces hay una parte de que vamos a hablar del ego más adelante en otra clase, vamos a hablar cuáles son las tres fuerzas que maneja el ego. Y yo creo que con Liris la alcancé a ver alguna vez. Que fue el jugar siempre el papel de víctima, el ser el victimario y volverme el lacerador, como me pasó a mí, ¿no? Y hay otra más que en este momento no la recuerdo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a sus perfiles de personalidad? Bien. No. Entonces ahora, bueno, en cuanto a lo que decía Liris de profundizar más en el tema, Liris, hoy en día hay muchísimo contenido allá afuera y hay muchísimas formas de ver el perfil de personalidad. Esta que yo les estoy dando es una que tiene una base muy cristocéntrica, muy de la psicología cristiana. Hay otra que es la psicología clínica que habla sobre el perfil de personalidad A, el tipo B, y es muy parecido también, o sea, como que al final la base es lo mismo, ¿no? El extrovertido, el introvertido, el racional, el poco racional. Y también hay muchos test allá afuera que se pueden hacer. Yo hago el clínico, que es el que eh, a través de la universidad en la que yo me gradué, pues lógicamente toman un test en su página donde se hace el test y la universidad lo procesa y yo proceso con la persona el test, el perfil de personalidad. Entonces ya depende del alcance de la persona, pero en la página de Tony Robbins, para que ustedes sepan, la página de tonyrobbins.com, hay unos recursos gratuitos donde puedes sacar tu perfil de personalidad en español gratuitamente. Así que, pues, si lo trabajo dentro de mis talleres de coaching, yo sí pido que se haga el perfil de personalidad que yo manejo, que es el que yo leo y el que yo trabajo con la base de lo que me sale ahí. Pero hay otros que en este momento ustedes lo pueden tomar completamente gratuito y es muy bueno. Se llama el perfil de personalidad DISC, DICS, que es una herramienta de coaching, de transformación, y Tony Robbins la tiene gratuita en su página porque él se puede dar el lujo de dar eso gratuito. Entonces yo descubrí eso y a mis clientas que digamos no tengo el coaching de las 10 sesiones y que me pagan todo profundamente, pues entonces les digo, tomen su primer perfil de personalidad con Tony Robbins, que es gratuito. Así que, Liris, la pregunta. Que causalmente mi nuera me dice hoy que ella estaba en un curso
o una inducción sobre los disc, pero yo no sabía que era esto, para que tú veas. Hoy Mira justamente, cómo se alinean los planetas para traerte, ¿cómo se puede llamar eso? Como respuestas asertivas, sellos que te van dando como por aquí es el camino. Yo lo veo como sincronicidades que se van uniendo para decirte por aquí vas en el mapa, en el GPS, vas bien. Meli, por ejemplo, en la iglesia a la que tú vas, no sé, pero el perfil de personalidad se usa mucho para la consejería pastoral. Entonces, búscate en tu iglesia porque eso te puede ayudar a tener un seguimiento con alguien que te ayude a mejorar esos puntos ciegos que a lo mejor tú no ves de tu personalidad y que basado en eso lo puedas hacer. Y con Beatriz, que voy a empezar un trabajo personalizado en el tema de superación de un duelo, esto ya nos va a ayudar. O sea, esto nos ha, ya te diste cuenta hoy, te di una, por eso te dije, quiero invitarte a la clase, porque no fue gratuito que fuera hoy que nos conectáramos y que ella dijera, yo quiero ayuda para esto. Yo le dije, ve a la clase de hoy, porque es la primera fase con la que yo siempre empiezo a trabajar un proceso de transformación de un duelo. ¿Vale? Bien, entonces, mi chiquita, vamos a ponernos en posición de meditación. Quiero que me digan si escuchan la música. Se gracias, maravilloso, honrando que a través de tus dones, de tu esencia, que con tu voz nos arrullaste hace, bueno, yo, imagínate, ahorita voy a cumplir 62 años y que a mis 50 años yo haya conectado contigo. Imagínate lo que he vivido durante esos 50 años y de estos 12 años en adelante mi transformación. Y viendo a Beatriz y a Merly, que son más jóvenes, qué bonito que estén en este proceso más jóvenes, o sea, que hayan podido conectar con este despertar, con este deseo, con este amor y con esta búsqueda más temprano. Eh, sí, pienso que el momento ha sido perfecto y agradezco que esa música todavía siga sonando dentro de mi corazón, en mi mente y por supuesto en mis acciones. De verdad que sí, yo disfruté, tuve varias, como varias señales de esa transformación que debo seguir trabajando, de poner los límites, de seguir con mi esencia o mi temperamento, que ya lo puedo decir que es así, que, que lo amo, que de verdad que mi forma de ser y de destapar eso que hay que destapar, que quiero destapar y que está allí frente a mí y tú eres un canal para yo seguir en ese proceso de apertura de mi corazón y de mi mente. Y por supuesto ponerlo al servicio, pero dándome cuenta de que hay otras capitas de cebolla que tienen que evaporarse. Total, total. Hay que ir pelando la cebolla para quedar en esencia y que esa esencia sea la que te alinee hacia ese proyecto de vida que ya vienes realizando. Pero fíjate que una de las cosas maravillosas que tiene tu temperamento hermoso de paciente flemático es tener el sostenimiento de 12 años. ¿Cuánta gente en ese proceso de 12 años, mi Liris, tiraron la toalla y dejaron abandonados sus proyectos de vida? Entonces eso demuestra mucho de que esa Liris es una guerrera en un sentido diferente. No es esa guerrera colérica dominante que requiere ver metas ya, rápidas. Es esa mujer paciente flemática que sabe
que todo tiene su tiempo y que está preparándose para el tiempo que es. Entonces imagínate en esa preparación, en esa flemática paciencia que has tenido por estos 12 años, ¿cuántos venezolanos no se van a beneficiar de tu conocimiento y de tus talentos, de tu habilidad, de tu conocimiento, de todo lo que has ido acumulando poco a poco? Así que mi Liris, para adelante es una sola flecha, one way, por aquí es para allá, no hay retorno, y abraza tu flemática paciente y dale las gracias por toda la paciencia que ha tenido con todo. Te honro, amiga. Meli, ¿vas a hablar? No. Bien, bueno, muchísimas gracias, mis chicas hermosas. Nos vemos. Bueno, quiero hacer una pausa. La próxima semana no hay clase el lunes porque es último domingo de mes. Entonces el domingo tenemos una sesión de sonidos sanadores completa. O sea, este es solamente una pequeña meditación. El último domingo de cada mes dentro de la academia vas a recibir la invitación para una sesión de Healing Sounds completa. ¿Ok? Para que sepan que ese día trabajamos solo sanidad con solo sonido. O sea, no hay clase, no. Por eso durante los 3 lunes del mes yo voy dando como el contenido teórico para que al final lo trabajemos en sanidad, en los sonidos sanadores en el domingo. Y me voy a tomar 3 semanas de break en julio, porque voy a darme un tiempo con mi familia de vacaciones. Entonces yo les estaré diciendo cuándo retomamos las clases, ya muy seguramente el primer lunes de agosto, ¿vale? Pero no quiere decir que me esté desconectando, no quiere decir que no vamos a hacer el proceso, Beatriz. O sea, estoy hablando de las clases de los lunes y de ciertas cosas que voy a parar un poquito para tomarme ese tiempo de descanso con mi familia. Pero igual ustedes saben que tienen contacto conmigo por WhatsApp, que soy yo la que contesto, no es una AI, no es mi robot. Y dentro de la academia, para ustedes 3 que están nuevas dentro de la academia, hay un GPT, que si ustedes manejan chat GPT, bueno, sí. Ese GPT está entrenado con todo mi contenido, con todo mi material. Entonces, si ustedes se meten y le hacen alguna pregunta, es como si estuvieran hablando conmigo. No soy yo, pero lo entrené para que fuera como si yo fuera. Entonces, en algún momento, si por alguna razón, en una emergencia, yo no estoy disponible, ese GPT te puede apoyar, como le pasó a Meli una vez que ella estaba en una crisis muy grande y yo no la pude apoyar. Pero ahí es donde debes usar esa herramienta. O sea que yo les voy a indicar, como ustedes están nuevecitas en el grupo, les voy a indicar el link de cómo llegar a ese GPT, ¿vale? Entonces ya es como si estuvieran hablando con el material con el que yo trabajo, con mi metodología, con mi música, con mis canciones, con todo lo mío, ¿vale? Así como lo tenemos con Cori y Beatriz. Bueno, mis niñas, un abrazo, las amo, gracias por estar. Nos vemos el domingo. Tu valor no es negociable, tu paz vibrando, cantando, ando volando alto. No siempre he sido así, vas con Dios, hasta que descubrí es tu voz, que yo soy tu Dios. Muévete, muévete, muévete. Es con Dios, vas con Dios, vas con Dios, vas con Dios. Yo soy tu voz, y esa es tu voz, y esa es tu voz.